polémica, actualidad y curiosidades poco conocidas en el mundo deportivo junto a invitados de lujo. Prepárate porque ya comienza Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Sin Equipo Podcast. Yo soy Luis Eduardo Nieves y antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal del YouTube. También estamos en Spotify. Vamos a hablar de fútbol. Hoy cuento con la presencia de un exjugador profesional venezolano quien actualmente está trabajando como entrenador en Estados Unidos, específicamente en Orlando. Hablo de Leo Jiménez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias Luis, gracias por este espacio que me das. De verdad que siempre es agradecido que lo tomen a uno en cuenta. Y bueno, aquí en esta situación, en estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, ya un poco más acostumbrados, pero con ganas de salir a hacer lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Complacido con tenerte acá en Sin Equipo. Bien, revisando un poquito tu carrera, jugaste por supuesto en Venezuela donde debutaste como profesional, España, Colombia, Rusia, Chipre, también 64 veces internacional con la selección venezolana, la Vinotinto. Actualmente, ¿qué está haciendo Leopoldo Jiménez ya en una faceta no como jugador activo? Bueno, estoy formándome como entrenador, estoy trabajando como entrenador de fútbol, estoy haciendo los cursos y algunas especializaciones aquí en los Estados Unidos, además de obviamente aprender o ir mejorando el idioma. Actualmente estoy trabajando en una academia, en un high school, se llama Montverde Academy, que está en la ciudad de Clermont. Eso está como a 30, 40 minutos de aquí de Orlando. Eh, esa, esa academia se caracteriza por formar atletas, por formar estudiantes en la cual los llevamos al próximo nivel. Es decir, buscamos que el estudiante atleta se forme académicamente de la mejor manera e igualmente le damos un entrenamiento lo más profesional posible, en este caso de fútbol, para poderlos llevar al siguiente nivel, que son las universidades, que son los colleges, ¿no? Nosotros somos, te pudiera decir que somos la academia número 1 que coloca mayor cantidad de futbolistas becados en las diferentes universidades, sea División 1, División 2 o División 3 de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros ahí en Montverde Academy, obviamente le damos prioridad a lo académico, pero sin dejar a un lado lo deportivo, porque sabemos que es una forma de vida para el chico que si lo lleva de la mejor manera, lo puede hacer vida del fútbol, pero también le damos la obligación, entre comillas, de que se enfoque en lo académico porque es un backup que va a tener el chico para el futuro, ¿no? Oye, ¿y qué tanto talento hay en Orlando? Mira, hay mucho talento, ¿no? Obviamente la colonia de latina que se ha estado sentando aquí en los Estados Unidos, ya, especialmente en Florida, en Orlando, que estamos en la Florida Central, colombianos, venezolanos, brasileros, es grande, es inmensa y viene creciendo día a día. Entonces eso le va dando, le va sumando nivel al fútbol aquí con los americanos, ¿no? He visto desde mi llegada aquí, yo lo que tengo son 4 años aquí, he visto que el fútbol infantil no es trabajado de la mejor manera, llegan a las altas edades con muchas carencias técnicas, muchas carencias de coordinación y bueno, yo creo que también la llegada de entrenadores latinos le está cambiando un poco el, eh, esas carencias a los chicos, ¿no? O se busca que en los próximos 4 o 5 años ya todos esos chicos que tengan hoy 10 o 9, 10, 11 años no tengan esas carencias. Nuestra escuela, el grueso de los futbolistas, el grueso de los deportistas son internacionales.
tenemos también muchos americanos, pero el grueso son brasileños, africanos, españoles, franceses, en fin, de todo un alto porcentaje. Te puedo decir que un 70% u 80% son estudiantes internacionales. Y bueno, además de eso, te puedo decir que Montverde hace 2 años tuvo un convenio con Orlando City, en la cual se hizo, le daba al programa de fútbol de Montverde la posibilidad de llevar las categorías top de infantiles de Orlando City, llámese los DA. Al principio agarramos la sub-15, sub-17 y sub-19, y al segundo año agarramos desde la sub-12, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 y sub-19. El primer año fui asistente de la sub-17, que el entrenador era Ricardo Páez. El segundo año fui entrenador principal de la sub-15 y a su vez era asistente de la sub-12 y la sub-17, que también que la sub-17 la volvió a llevar Ricardo Páez. Y bueno, ahí uno pudo viajar por los Estados Unidos compitiendo en ese máximo nivel, y uno veía que el fútbol aquí lo basan mucho en lo físico, ¿no? Te estás formando como entrenador, me gustaría saber que menciones entrenadores de élite que tengas como referencia. Mira, Richard Páez, te puedo decir que es uno de los primeros, porque de él a partir de él es por donde estoy basando mi idea futbolística. No es que quiera repetir lo de él, pero sí es una gran parte de mi idea futbolística viene basado de lo que aprendí de mi estadía con él o de mi creencia futbolística, ¿no? Obviamente te puedo decir también que Guardiola gusta detalles mínimos, pero son cosas importantes que tiene Mourinho. Te puedo decir que también de César Farías he visto cosas últimamente que me llaman mucho la atención, que puedo ir agarrando para ir haciendo mi propia idea. En su momento tuve a Raúl Cavalieri, y también tengo cosas que me gustaría ir o que voy adquiriendo o que voy sumando a mi idea, a mi filosofía de fútbol de él, ¿no? Hay cosas de Sampaoli, hay cosas de Bielsa, del Bosque, en fin, yo creo que uno va incluso del mismo Simeone, que siendo lo mejor un fútbol totalmente diferente a lo que plantea Guardiola o a lo que plantea Richard en cuanto a característica de juego, siempre hay cosas que tú puedes ir sumando para quizás hacer algo un poco más completo, ¿no? Es interesante conocer entonces esos entrenadores que tienes como referencia, Richard Páez, Guardiola, creo que son los dos que están allí en la cima de la lista de los que mencionaste, ¿no? En cuanto a lo que estás tratando de basar tu estilo de juego como entrenador. Ok, muy bien. Quiero regresar a la década de los 90, finales de los 90, cuando Leopoldo Jiménez debutó como profesional en el Italchacao de Venezuela. ¿Cómo era la liga venezolana a finales de esa década? ¿Qué recuerdas? Mira, la liga era competitiva, era fuerte, muy física también, pero era una liga que se disfrutaba, pues, que se luchaba, había siempre 3, 4 equipos que peleaban la punta hasta las últimas fechas, se definían en los últimos partidos. Después había otro grupo que peleaba por no descender y con graves problemas económicos. En aquel momento los equipos en su mayoría no tenían metida la mano de gobernaciones o de entes políticos en sus equipos. Más bien era un aglomerado en la mayoría, ¿no? Siempre habían sus excepciones, que sí estaba metida alguna alcaldía o gobernación, pero siempre había algún ente privado detrás de los equipos, algún conjunto de personas que aportaban su capital, pero al final era más del 50% de los equipos siempre terminaban los campeonatos, las temporadas con problemas económicos. Se cansaban, se aburrían o veían que no estaban consiguiendo los objetivos que ellos habían planificado al inicio,
después de su inversión y como que dejaban de cumplir con sus deberes con los profesionales, llámese los futbolistas, entrenadores, cualquier persona que hacía vida en el fútbol. Y hoy en día, por lo que escucho, estoy a la distancia, creo yo que está pasando algo muy similar, con la salvedad de que la mayoría de los equipos está manejada por gente que está o estuvo ligada al gobierno. Hoy en día hay muy buenos salarios. En aquel momento los salarios no eran tan buenos. Hoy en día los hay, pero también, así como los hay equipos que te deben 6 meses de salario a nivel profesional. Y si eso pasa con los planteles profesionales, no te quiero imaginar de lo que puede estar pasando con los entrenadores de las categorías inferiores, ¿no? A nivel de deuda, o muchas veces son hasta no son ni pagados en nada. Simplemente el que lo hace más por vocación o por querer aprender, por querer mejorar para en un futuro llegar al profesional. Y creo que es algo que debe cambiar porque el fútbol profesional necesita del fútbol base, del fútbol juvenil, del fútbol infantil, y son los que requieren quizás que tengan más, que se les dé un valor mucho más importante a la hora de monetizar el trabajo, ¿no? Sí, una compleja situación. Hablamos de lo que fue de lo que es tu actualidad, de tus inicios. Entonces, 2020 tienes una rutina en el mundo del fútbol como entrenador. La del 2000, 20 años atrás, era como jugador. ¿Qué tanto cambia la rutina de Leopoldo Jiménez cuando jugaba y ahora en otra faceta? Lo principal que te puedo decir es quizás el cuidado, ¿no? Uno como jugador, uno quizás estaba más, se cuidaba más a la hora de comer, a la hora de descansar. Hoy uno se puede dar un lujo de no dormir el tiempo necesario que el jugador que está activo no se puede dar el lujo, porque eso termina quitándote el rendimiento dentro de la cancha, te termina quitando lucidez. Uno como entrenador se prepara mentalmente y prepara todas las sesiones de entrenamiento de diferente manera. El jugador simplemente tiene que buscar la manera de recuperarse lo mejor posible día tras día para llegar al 100% a cada entrenamiento y dar el máximo, ¿no? Creo yo que eso puede ser el fútbol lo ves de diferente manera. Eso sí es 100% seguro. Uno como jugador no se da tanto cuenta o no le da tanta importancia a los pequeños detalles. Simplemente quiere jugar y buscar hacer lo mejor posible. El entrenador no, el entrenador busca minimizar los errores a través de trabajo, a través de entrenamiento, de ejercicio, y que quizá el jugador en el momento no entiende, ¿no? Basta que se termine de usted retirándose, que uno empieza quizás a analizar más. Sabes que en el 2004, el que no lo sepa, Leopoldo Jiménez llegó al Once Caldas y un equipo que venía de ganar la Copa Libertadores, así que te convertiste en el primer venezolano en formar parte de una plantilla que jugaba una Copa Intercontinental, partido que en ese momento enfrentaba al ganador de la Libertadores con el ganador de la UEFA Champions League. Ese año fue el Porto de Mourinho. Entonces, Once Caldas Porto, lastimosamente no pudiste ver minutos, pero viviste la experiencia, estuviste ahí formando parte de la convocatoria. Entonces, quiero conocer un poco de eso, de esa experiencia que pudiste vivir. ¿Qué recuerdas de ese encuentro que terminó ganando el conjunto portugués en la tanda de penales? Mira, la experiencia fue increíble, ¿no? Desde la llegada a Japón, cómo nos recibieron, cómo nos trataron en esa estadía. Estuvimos alrededor de 15 días porque eh, el equipo planificó llegar con tantos días de antelación para poder minimizar el jet lag, ¿ok? Okay. Y de verdad que todo fue genial, de otro mundo. Obviamente no puedo comparar que es muy similar a estar en un mundial porque nunca estuve,
Pero bueno, todos sabemos también cómo es la cultura japonesa de organizada, cómo es la cultura oriental, cómo le gusta tratar a los visitantes. ¿Qué fue lo que más Y te bueno, impactó? Lo que más te impactó específicamente de esa experiencia de jugar, de estar presente en esa final, en esa Copa Intercontinental. mira, enfrentar a un equipo top Ok. europeo, sin duda. No lo pude hacer dentro de la cancha, pero bueno, estuve ahí eh, y uno ve, quizás puede ver las diferencias o puede ver que no hay diferencia, ¿no? Puedes verlo de otra manera. Quizás el Porto no es uno de los equipos top de Europa, pero en ese momento ganó la Champions League. O sea, quiere decir que tenía cómo ganarla. Además, en su fila tenía jugadores importantísimos de la selección portuguesa, como Costiña, Maniche, Víctor Bahía, Diego Luis estaba Fabiano, llegando, ¿cierto? Estaba delantero. estaban los dos llegando del Santos. Aparte habían otros dos brasileros rapidísimos, extremos que, marcaban diferencia. También había un central muy famoso en la selección que se caracterizaba por ser muy fuerte, me parece, Jorge Costa. Ok. Mourinho no estaba, Mourinho había quedado campeón con ellos, pero ya se había ido a Inglaterra, creo, posterior a haber ganado. Pero en fin, tener esa experiencia y ver esos jugadores así te da mucho aprendizaje. 2020 es relativamente común ver jugadores venezolanos en varios equipos importantes del fútbol colombiano. En el 2000, 2004, cuando te tocó jugar, no era tan común, era uno que otro venezolano que estaba militando en algún conjunto de ese país. Entonces, en esa época, ¿qué se decía del futbolista venezolano? La gente colombiana, los fanáticos, ¿qué comentaban de ti específicamente o en general del futbolista que venía de Venezuela? Bueno, si tú te pones a ver, en el 2004 llegamos una banda de 7 jugadores al fútbol colombiano, ¿no? Ese mismo año. Eh, Posterior a la Copa América, que se hizo en Perú en el 2004, llegamos allá, Zurdo Rojas llegó y jugó con el Nacional de Medellín, equipo grande. Ricardo David jugó con el América de Cali, equipo archiconocido y muy grande en los años 80. Leonel Bielma jugó en el Deportivo Cali. Ruber Morán en el Bucaramanga, si mal no recuerdo. Maestrico también jugó en esa época en otro equipo que también ahora no lo tengo. Jugué yo con el Once Caldas, que venía a ganar la Copa Libertadores y venía siendo uno de los equipos más importantes y regulares en los últimos años en Colombia. Y bueno, ahí como que la gente empezó a ver al futbolista venezolano de distinta manera. No solo porque llegamos ese grupo de jugadores a Colombia, sino que los que llegamos hicimos un buen trabajo individualmente y aportando lo que nuestros conocimientos a los diferentes equipos en los que estábamos y se le fue cambiando un poco la visión, ¿no? Ya los periodistas al principio veían como con recelo, como con dudas. Dirá, estos chamos vienen aquí y nunca han ido a un mundial o un equipo, una selección un país que nunca, pero nos encargamos nosotros de darles a entender y de hacerles saber que en Venezuela había buenos futbolistas. Y bueno, a partir de ahí como que fueron volteando más la mirada hacia el fútbol venezolano para buscar jugadores. Y aparte que también no hay que ser mentirosos, somos un mercado relativamente económico para cualquier fútbol, ¿no? Y todos los jugadores que mencionaste en ese momento formaban parte del boom vino tinto, como se le conoce, ¿no? Cuando la selección venezolana empezó a ganar partidos con Richard Páez como director técnico, tú estuviste allí, fuiste uno de los protagonistas en el medio campo. Entonces, ¿qué momentos te vienen a la mente cuando recuerdas esa etapa? Cuando te mencionan, cuando te preguntan, oye Leo, tu paso por la Vinotinto, más de 60 veces te pusiste la camiseta de la selección venezolana. ¿Qué momentos te vienen a la mente?
Mira, muchos, hay muchos, obviamente hay jugadas puntuales que siempre me recuerdo que no pude hacer o que hice. Hay partidos casi que completos que los recuerdo por la satisfacción que nos dio no solo la victoria, sino cómo lo jugamos. Hay momentos agrios, agridulces, como el partido versus Chile en San Cristóbal, que nos daba de haber ganado ese partido, nos daba la oportunidad de Creo, amanecer de primero en la eliminatoria. creo que ese fue el gol que hizo Chile en el minuto 90, ¿correcto? Que había Correcto, sí, mucha lluvia en ese encuentro todo el partido. Sí, terminando, aparte las condiciones no eran las idóneas para nosotros porque estuvo toda la semana lloviendo en San Cristóbal, aparte todo el día del partido, llovió durante todo el día y solo escampó previo al partido o justo sí. cuando empezó el partido, pero al final nosotros fuimos muy superiores durante ese juego, no nos entró el balón, pegamos un par de postes, el partero también salió figura, y Sí, bueno, al final Pinilla le pegó casi con los ojos cerrados y al terminó final sí, haciendo el gol. una jugada esa infortunada que nosotros en busca de la victoria quizás dimos un poco más de espacio de lo que debíamos, pero sí, o sea, momentos así agrios, creo que ese quizás es el más agridulce, ¿no? Que uno Okay. recuerda, porque al final el fútbol te da para ganar, empatar o perder. Para nosotros, por lo que Richard nos inculcó, y al final creo yo que considero que es así también, puedes ganar, empatar o perder, pero siempre y cuando seas fiel a tu idea, ¿no? Fiel a tu filosofía e intentes jugar siempre de tú a tú, así sea contra los mejores. Muy bien. ¿Y qué te pedí específicamente a Richard Páez? No, mucha solidez. O sea, él no te recuerda, ahora no recuerdo algún término así, pero hoy por hoy te puedo decir por la posición, te puedo decir que pedía mucha solidez, mucha sobriedad a la hora de jugar, mucha tranquilidad a la hora de jugar, que no tuviésemos miedo de tener el balón y de buscar tenerlo, obviamente con el objetivo de ir al ataque. Aparte teníamos delante de nosotros a unos cracks que siempre era muy fácil entregarles el balón por su posicionamiento, llámese Ricardo, David, Ricardo, Gaby, Juan o el zurdo cuando jugaba ahí, o Héctor González cuando jugaba ahí, y adelante estaba Ruber, a veces jugaba pequeño, Margiota, al principio jugaba Caricari, después llegó los últimos partidos de mi estadía en la selección, ya estaba empezando a asomarse Giancarlo, siempre fue fácil y bueno, creo que lo principal era eso, ¿no? Lo que nos pedía. Mucha solidez defensiva, mucha solidez ofensiva con el balón, que cada uno hiciera la responsabilidad de su posición con la tranquilidad y la confianza de él como entrenador, ¿no? Muy bien, estoy conversando con Leopoldo Jiménez para Sin Equipo Podcast. 3 ediciones de Copa América, partidos de eliminatoria, las que muchos dicen que son las más complicadas en el mundo, las de la Conmebol. Entonces, el estadio más hostil donde jugó Leo Jiménez, ¿cuál sería? Mira, de verdad que hostil, así, cuando vas a enfrentar, por lo menos con el Italchacao, cuando íbamos a San Cristóbal. Ok, ok. En ese momento la rivalidad Italchacao-Táchira era grande por, porque en un momento el Italchacao se trae a Cavalieri junto con 7 u 8 jugadores del Táchira, cuando recién ellos habían salido campeones del torneo Apertura, se los traen al Italchacao, ahí salimos campeones del Clausura, le ganamos la estrella, pero bueno, quedó esa rivalidad porque los jugadores lo traicionaron al Táchira y se vinieron con nosotros. Y bueno, a partir de ahí, cada vez que iba con Italchacao a San Cristóbal, era un ambiente hostil, un ambiente que me gustaba, de verdad me sentía a gusto jugando de visitante en San Cristóbal. Y bueno, posterior a eso también como que quedó, o siento yo, que cada vez que yo iba, sea con Estudiantes, con Italia, con el Carabobo, cuando jugaba en esos equipos,
sentía como que ese ambiente también hacia mí, ¿no? Hacia mí como individualmente, y como que viene marcado por esa linda rivalidad que se había creado entre Deportivo Talchacao y Deportivo Táchira. Sí sé que Perú en algún momento fue muy hostil en algún partido amistoso que hicimos allá en la cancha de Alianza Lima. Obviamente ese es el juego versus Uruguay en el Centenariazo. La prensa fue muy hostil los días previos al partido. Sí. Cuando fuimos a Argentina no sentí nada hostil como tal. En Colombia quizás no, la palabra no puede ser hostil, pero sí fue bastante presión. Obviamente Venezuela, Colombia somos vecinos y había ese quizás ambiente de derbi, ¿no? De clásico por la proximidad. Recta final de Sin Equipo Podcast con Leo Jiménez. Es imposible que dejemos de lado el tema de la selección, es decir, la actualidad de la selección. ¿Qué opinas del talento que tiene Venezuela a cargo en estos momentos del director técnico José Peseiro? ¿Realmente el público venezolano, los fanáticos de Venezuela, tienen con qué ilusionarse de ir a un mundial? Mira, que hoy por hoy, según mi percepción, tenemos la mejor generación de futbolistas a nivel de experiencia, a nivel de minutos jugados en el exterior, en el extranjero, a nivel de minutos jugados con equipos importantes en los diferentes países. En su momento, cuando empezó nuestro proceso, nosotros, el único que estaba fuera era Juan Arango, el resto estábamos jugando en Venezuela, y poco a poco fuimos saliendo de a uno, hasta ese año 2004 que tú recordaste que salimos como 7 juntos, y hoy en día creo que hay más de 22 jugadores jugando en ligas importantes, jugando en divisiones 1 o en primeras divisiones en diferentes países importantes a nivel futbolístico y mundialistas. Y además de eso, que se están juntando dos generaciones mundialistas juveniles o infantiles, con la de Salomón Rondón y la última generación de Córdoba, Wilker, Yangel, y eso también le da un plus a ese grupo, ¿no? Creo yo que si hay un grupo que debe clasificar al Mundial, es este, sin ánimos de meterle presión, pero tomando en cuenta todo el bagaje que tienen a sus espaldas, todo lo que han logrado obtener y la edad que tienen, es para que estén ahí arriba peleando la posibilidad. Ojo, como también tú lo dijiste, esta es la eliminatoria más fuerte del mundo. Aquí creo que cualquier país que vaya de Sudamérica cuando va a los mundiales siempre hace buenos papeles y complica la circunstancia. Vamos a enfrentar una eliminatoria muy difícil, muy compleja, en la cual quizás hay países que no tuvieron una buena eliminatoria la pasada, cosas que los hacen más complicados porque van a buscar revertir en esta eliminatoria, dado el caso de Chile y de Paraguay, que venían siendo clasificados continuamente a los mundiales. Sabemos del nivel de Colombia, sabemos del nivel de Argentina, que quizás colectivamente no esté mostrando lo mejor, pero las individualidades siempre tienen su peso en estos partidos. Y obviamente Brasil, Perú viene siendo tiene unos años desde que Gareca agarró la selección peruana, le ha cambiado la cara y la ha convertido en una selección protagonista en cada uno de sus partidos. Creo que esta Bolivia con César Farías va a ser difícil, va a ser muy, muy compleja de ganar, tanto de local como de visitante, por cómo él estudia y por cómo él plantea los partidos, ¿no? Y por eso te digo que hay que ver también qué trae el director técnico nuevo, José Peseiro, tomando en cuenta de que esta eliminatoria tú tienes que ganar, y para ganar tienes que proponer, y para proponer tienes que buscar ir al ataque, obviamente con equilibrio y con balance, y todo puede depender de eso, ¿no?
Más allá de la formación que utilice Peseiro, en tu opinión, quiénes son los jugadores que tienen que estar en el 11 titular, que deberían estar en el 11 titular de Venezuela cuando inicien las eliminatorias para el Mundial de Qatar? Mira, es difícil, ¿no? Es difícil porque también mucho de eso puede depender del sistema y de lo que quiera el entrenador. Hoy por hoy yo estoy claro de que hay jugadores inamovibles como Fariñez, como Rosales, como Tomás, como Yangel, como Salomón. Más allá de que esté jugando en China, creo que las características de Salomón para Venezuela son importantísimas. Hay que ver cómo los acompaña, hay que ver cómo hace que Salomón no esté tan solo arriba. Creo que el Soteldo es el que mejor momento venía teniendo a nivel individual en Brasil y en la Copa Libertadores y creo yo también que sería uno de los inamovibles quizás hoy por hoy, pero talento hay para jugar con eso y más cuando van a haber jornadas que van a estar, se van a jugar dos partidos o en cuestión de 3 o 4 días y o sea, que hay material para poder hacer un recambio sin perder el sin perder el andamiaje o el funcionamiento del equipo, ¿no? Joseph en su momento, estando al 100%, también era sumamente importante, sea para jugar de titular, sea para entrar de cambio, porque al final uno como futbolista no lo entiende, pero el jugador suplente en algún partido pasa a ser el jugador más importante del equipo porque cuando le toque ingresar le va a tocar cambiar la, el partido, sea para buscar el empate, sea para buscar el ganar o sea para mantener la victoria. Entonces lo convierte en un jugador sumamente importante y tiene que estar muy mentalizado para eso, ¿no? Y y creo yo que quizás lo negativo que vamos a tener es el poco tiempo de trabajo que va a tener el nuevo director técnico con el grupo para él poderle ir imprimiendo su idea, su fútbol, su gusto, ¿no? Oye, ¿qué consejo le das al técnico portugués, basado en tu experiencia con la selección venezolana? Mira, que sea atrevido, y no tenga temor de ir a buscar los partidos, ¿no? Especialmente el local, que es algo que te va a dar la posibilidad de, mientras más puntos ganes de local o mientras menos puntos pierdas de local, más posibilidades vas a tener de ir al Mundial y eso está estadísticamente estudiado, lo hizo Ecuador y lo ha hecho la mayoría de los equipos que son los que clasifican al Mundial, son los que más puntos, los que menos puntos pierden de local. Y bueno, para eso tienes que o proponer un fútbol ofensivo, un fútbol que seas dominante. Y quizás a lo mejor la gente dirá, sí, pero Uruguay no es ofensivo. No, Uruguay es ofensivo y cuando juega de local te busca y te va te va a buscar ganar con sus métodos, con su idea de fútbol, pero va y de local, va y busca imponerse, así sea defensivamente, que al final es una parte del fútbol y tú la tienes que dominar. ¿Okay? Y bueno, creo yo que eso es lo principal, lo que yo le pudiera decir, ¿no? Que sea atrevido porque jugadores ofensivos y jugadores con buen pie hay. Leo, ¿quién es el futbolista más talentoso con el que te topaste en una cancha? Mira, muchos, ¿no? Nómbrame tres, vamos a dejártelo en tres, por lo menos. Mira, hay un jugador que a mí me llamó mucho la atención desde que lo enfrenté en la sub-20, Okay. que fue muy importante a nivel mundial, quizás no fue un top, pero a mí siempre me llamó mucho la atención su característica y es Pablito Aimar, ¿no? El payasito, sí. Sí, Pablito Aimar es un jugador que siempre me llamó mucho la atención Jugadorazo. por su forma de jugar. Quizás su físico no era el idóneo para estar en Europa,
pero con su calidad y con su inteligencia supo adaptarse muy bien al fútbol europeo y llegó a ser figura en el Valencia, ¿no? Sí. Obviamente Ronaldinho es increíble. Tuve la oportunidad de jugar con Rivaldo, de enfrentar a Rivaldo, de enfrentar a Salas, a Zamorano, a Ronaldo, Kaká, o sea, Recoba, Forlán. Son bastante, o sea, es bastante difícil decir uno o decir un tres porque las características son diferentes. No, si comparo los mejores tres delanteros que los enfrenté, te pudiera decir Zamorano, Salas. Mira, jugué con Romario también. Entonces, Wow. Es complicado, ¿no? Pero sí, ahí mayormente los brasileños y los argentinos, Riquelme, son los que más, quizás por ahí uno más lo encandilan a uno. Pero en mi posición, o por la forma de jugar, o por lo que yo entiendo el fútbol, como te digo, Aimar, Verón. La brujita, También, claro. me llamaba mucho la atención Sorín, su forma de jugar, su forma de vaciarse en una cancha sin perder su posición. Zanetti. Wow. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar, de enfrentarlos a todos ellos y mira, son aprendizajes, ¿no? Son aprendizajes que a uno le dejan y que ahora me toca transmitir. Oye, Leo, cosas que la gente no sabe cuando ve un partido en televisión o incluso está en el estadio. Por ejemplo, cuando enfrentaste estas leyendas del fútbol brasileño o argentino, como el que mencionaste, ya sea Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Zanetti, Aimar, ¿alguna anécdota, algo que te hayan dicho, algún tropiezo que tuvieron, alguna entrada que le hiciste y te respondió? ¿Qué anécdota puedes contarnos de esa época, enfrentando esas grandes estrellas del fútbol mundial? Mira, hay una anécdota que no es no es de ninguna entrada, ninguna falta que hizo, que recibí, Okay. pero sí después del partido que perdimos contra Argentina en el Olímpico, que perdimos 3-0, se da el fin del partido, con la pelota a mi alrededor o cerca de mí, y estaba Verón ahí, y estaba Verón también a 2 o 3 metros de mí, y a mí nunca me gustó hacer cambio de camiseta, ¿no? Porque siempre escuché a los compañeros mayores que estuvieron en la selección que muchas veces iban a pedir la camiseta y los ninguneaban, ¿no? Okay. Los trataban mal o les decían no, cualquier cosa y no lo hacían. Y además a mí eso me causaba me indignaba, como que uno quiera ir a hacer más por un recuerdo, no porque a lo mejor es un fanático de ese jugador o lo que sea, y no quería pasar esa vergüenza o esa bronca. Y bueno, pero ese día me atreví y se la fui a pedir y me salió con una de esas que yo no quería enfrentarme y nada, y lo terminé puteando como que si yo fuese un jugador muy por encima de él, ¿no? Pero sí es algo que a mí nunca me gustó. Cambié camisetas y muy pocas son las que cambié, pero justamente por eso, ¿no? Y esa es una anécdota que nunca ¿Te le había acercaste, puteado. te le acercaste a Sí, la brujita y te hizo el feo, como quien dice? sí, exacto, y nada, la puteada que le di igual no me habrá parado, no me habrá parado, ¿no? Pero me descargué por el feo que me hizo. Estamos finalizando este Sin Equipo Podcast súper interesante con Leopoldo Jiménez hablando del fútbol venezolano, fútbol suramericano, internacional. Quiero que nos cuentes un poquito al momento de que enfrentaste a Ronaldinho, nuevamente Rivaldo, estoy recordando estos grandes nombres.
Tu posición era obviamente evitar que ellos destacaran, que ellos hicieran goles, que crearan juego. ¿En qué te enfocabas al momento de estar en una cancha tratando de limitar las acciones de un hombre tan creativo, tan habilidoso como Ronaldinho? Poner el ejemplo de Ronaldinho. ¿En qué te enfocabas? En evitar siempre no darle tantos espacios. Buscaba, buscaba siempre estar lo más cerca posible de él cuando él podía ser un posible receptor. Ok. Para justamente quitarle espacio. Y obviamente al quitarle espacio lo quería obligar a jugar bajo presión, pero bueno, al final son jugadores especiales que son muy potentes físicamente y además con una calidad enorme. Pero sí, mayormente era eso, ¿no? Intentar jugar con el espacio y con el tiempo, de intentar anticipar la jugada. Yo físicamente nunca fui muy a nivel de fuerza, a nivel de fortaleza de ir al choque. Nunca fue muy fuerte. Entonces buscaba contrarrestar eso quizás con mi rapidez mental y mi lectura del partido, ¿no? Entonces era buscar eso, quitarle espacio o cortar los espacios de espacio y de tiempo para cuando él tuviera la pelota yo estar lo más cerca posible. Ok, perfecto. Pregunta infaltable: ¿Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Toni Kroos. Toni Kroos, ok, muy bien. ¿Por qué Toni Kroos? ¿Qué te gusta del alemán? No sé, creo que es más fútbol. Fútbol, ojo, Messi es un jugadorazo, Cristiano un jugadorazo, pero siempre se enfocan en ver al mejor jugador del fútbol, al que hace más goles o al que hace... Y quizás el jugador de fútbol es algo más que eso. Ok. Ok, los Iniesta, los Xavi de esa selección española, campeona del mundo, jugadorazos, cómo interpretaban el fútbol, cómo entendían el fútbol a la hora de ir a atacar, a En la su hora de momento, defender, un tal en su Andrea momento. Pirlo en Italia. Sí, correcto, ¿no? Pero bueno, obviamente es una posición que no le dan quizás, o creo yo, que no le dan el valor que merece, o quizás por ser la posición que yo jugaba, es la que quizás es la que más me enfoco, ¿no? Pero obviamente lo que hace Messi es increíble y cada día, mientras más pasa el tiempo, mientras más viejo se va haciendo, va sumándole más cosas a su carrera porque obviamente quizás va a ir perdiendo características físicas y va adquiriendo otras más como la inteligencia o la... Entonces tú hoy en día ves a un Messi que hace tantos goles como asistencia. Sí. Antes no, antes hacía más goles y las asistencias eran mínimas. Entonces ya ahí y ahí tú estás, te enfrentas a un jugador más difícil. Porque no solo lo tienes que parar para que no haga gol, sino también tienes que evitar que él logre dar las asistencias, ¿no? Y Cristiano parece que el físico no le va, el tiempo no le juega en contra y se mantiene igual físicamente, aparte de las condiciones técnicas que tiene, ¿no? Sí, así mismo es. ¿Cuáles son las metas de Leopoldo Jiménez en el mundo del fútbol a mediano y largo plazo? Mira, terminar de formarme, terminar de prepararme para poder afrontar el fútbol profesional, que considero que estoy preparado, pero bueno, siempre es bueno aprender, ¿no? Siempre es bueno seguir formándose. Y bueno, llegar al fútbol profesional en algún país y obviamente creo que uno como jugador siempre su objetivo también era llegar a la selección de fútbol y ser exitoso. Obviamente, como venezolano me gustaría ser entrenador de la selección de Venezuela en algún momento y obviamente ser exitoso y llevarlo a algún mundial y hacer cosas interesantes e importantes con la selección. Y obviamente trascender fronteras también como entrenador, ¿no? Que al final creo que se asemeja un poco también
las expectativas o lo que uno desea como entrenador a lo que uno deseaba cuando era jugador, ¿no? Mucho éxito en todo eso, en todo lo que viene para ti ahora en esta faceta como entrenador. Quiero que le des un mensaje final a todos los fanáticos del fútbol que te ven en Sin Equipo, específicamente los venezolanos. Bueno, un saludo a todos los seguidores de Sin Equipo. Nada, sigan viendo el fútbol venezolano, sigan apoyando el fútbol venezolano, que es parte del crecimiento. Hay que tener paciencia y cordura. Hay que tener un balance y equilibrio para poder seguir creciendo. El fútbol venezolano no es el mejor del mundo cuando gana, ni es el peor del mundo cuando pierde. Hay que tener mesura y a la hora de celebrar o a la hora de criticar, ¿no? Siempre las críticas son buenas y son de manera positiva y de manera constructiva, y creo que esa es la manera que vamos a seguir la vía para crecer, ¿no? Oye, Leo, muchas gracias por tomarte el tiempo de conversar acá en Sin Equipo. De verdad te lo agradezco. No, a ti, Luis. Un placer. Él es Leopoldo Jiménez, yo soy Luis Eduardo Nieves. Ya sabes que estamos en YouTube, en Spotify. Suscríbete al canal y continúa disfrutando de este interesante contenido, conversando de deporte, conociendo más de la vida de grandes figuras en el mundo deportivo. Esto es Sin Equipo Podcast. Nos reencontramos en la próxima edición. Chao. ¿Qué hacen las estrellas del deporte fuera de la cancha? Conócelos mucho más. Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves.